Bienvenidos a 21 Trading Coach. Vámonos con el informe semanal de commodities, materias primas para las sesiones entre el 24 y el 28 de marzo del 2014. Con el patrocinio de nuestra aplicación, la puedes descargar en www.app-21tradingcoach.com. Está disponible para dispositivos Apple y Android. Vámonos con el petróleo de Texas. Cerró con un ascenso del 0.56% hasta los $94,46 por barril, con lo que concluye la semana con un incremento del 0.57%. El aumento también se relaciona con la tensión en la crisis de Ucrania, ya que Rusia es el principal suministrador de petróleo y gas a Europa y varios de los gasoductos transitan precisamente por suelo de Ucrania. Vámonos con análisis técnico. Es lo que empezamos a hacer con el marco semanal. Recuerden que siempre empezamos con los marcos mayores y bajamos a los marcos menores. El marco semanal, el activo, se encuentra en una zona de soporte imponente. Todas estas zonas, que antes fueron zonas de resistencia, ahora serán zonas de soporte, zonas de los 97,64, donde precisamente el precio nos deja dos fuertes colas de piso. El precio rebotando hasta los 98,90 y por supuesto que casi con espacio, que visitó la sesión precisamente el 21, casi visitando las zonas de los $100. Para largos, el precio debe ponerse por encima de los 100. Tendría espacio para visitar nuevamente las zonas de los 102 puntos, incluso esta parte superior, acercarse a los 103 puntos. Por el marco semanal, es interesante porque esta corrección no deja de ser una corrección ordenada con respecto a este movimiento ascendente. Y esto podría ser, si rompe las resistencias, aquí tenemos una resistencia bien marcada en estos 100,64, que el precio nuevamente vuelva a visitar casi que estos techos que tuvimos en días anteriores, visitar casi que los 104 y convertirse esto en un patrón de continuación alcista, precisamente en el marco semanal. El marco diario nuevamente está con una fuerte resistencia, media móvil de 200, los techos en la parte izquierda del marco semanal. Así que esperando para largos que elimine estas zonas de resistencia. Si elimina los 100,17 aproximadamente, el precio puede buscar nuevamente entonces las zonas casi de los 102 y testear zonas superiores. Marco menor como el de 4 horas, intentando hacer un ascenso. Se encuentra con la resistencia, la media móvil 200 del diario, por supuesto la resistencia semanal, y aquí también está bastante cercana, media móvil 200 del marco de 4 horas, así que para largos, por encima de todos estos niveles buscaríamos largos. Para cortos, el precio debe ponerse por debajo inicialmente de los 98,62, que sería el soporte, y luego el soporte más imponente, las zonas de los 97 con 60 puntos o la zona de soporte precisamente semanal. Veremos cuál va a ser entonces la profundidad de la corrección que haga el petróleo. Así que tenemos zonas muy marcadas para largos solamente por encima de la media móvil del diario y para cortos por debajo del soporte precisamente semanal. El aceite de calefacción visitando la zona de soporte, media móvil de 200 periodos, esta zona de los 288, llevamos 4 semanas a la baja, ahorita dejando una fuerte cola de piso, completamente natural después del movimiento que se nos extendía. Se extendía en velas en semanal, se extendía en PIUs, incluso en el marco diario donde desarrolló el cuarto PIU de continuación a la baja, que es rebotando precisamente en las zonas de soporte. Zonas de resistencia, las zonas de los 293, de vulnerar los 293,49 tiene espacio para buscar casi que estas zonas de los 2,96 puntos aproximadamente. Lo que está haciendo también con el rebote es precisamente perder la sobreventa que tenían todos los marcos de tiempo. Hace una corrección muy fuerte, vamos a ver cuál va a ser la profundidad de ella. De hecho deja la cola de piso, de techo que vimos en el marco diario. Este es nuestro marco de 4 horas, veremos cuál va a ser la profundidad. Aquí con este pequeño rebote lo que hace es perder precisamente la sobreventa. Para cortos el precio nuevamente se debe poner por debajo de todos estos niveles 288 que coinciden también con la media móvil de 200 periodos del marco semanal. Veremos cuál va a ser entonces la profundidad de la corrección, un activo que necesita corregir para incluso veremos si intenta desarrollar un siguiente PIU de continuación bajista en el marco diario. Pendientes de la ruptura de estas resistencias, los 293 y los 296. Veremos qué tan fuerte va a ser la corrección que tenga el aceite de calefacción. Continuamos con el gas natural, finalmente hace la ruptura del nivel de soporte, todos estos niveles de los 4,46 puntos con espacio para visitar 4,099, incluso acercarse a esta línea de tendencia o media móvil de 200 periodos del marco semanal. Son 4 sesiones a la baja, ya se empieza a extender un poco el movimiento, desarrollando en el marco diario un segundo patrón de continuación bajista. De hecho todavía tenemos esta operación abierta. Operación abierta que tenemos entonces en el marco diario con ruptura del soporte y con espacio para buscar los niveles de los 4,037, el nivel psicológico o media móvil de 200 periodos del marco diario.
Marcos menores como el de 4 horas, pues empieza a extender un poquito el movimiento. No deja de ser esto una gran congestión o figura, bajista del marco de 4 horas. Hay que tener bastante cuidado. Pero tendría espacio para visitar media móvil 200. Quizás un siguiente patrón bajista en el marco de 4 horas, un pivot bajista, un máximo menor sea oportunidad para seguir buscando cortos en el gas natural. Vámonos con oro, con metal. Metal dorado acumula una pérdida semanal del 3.1% y cierra en $1.336 la onza. Este es nuestro marco de semanal, dejando una vela de rango amplio. Observemos cómo esta vela de rango amplio elimina casi que 3 semanas anteriores al alza. Está en una zona de soporte clave, que será este suelo en la parte izquierda. Por supuesto, estos suelos de los 1.323 puntos, de romper ese nivel, con espacio para buscar incluso las zonas de los 1.293 puntos. Veremos la profundidad de la corrección. Esta vela de rango amplio, el famoso vela envolvente, nos indica el control de vendedores. Veremos qué tan profundo hace el retroceso. De hecho, es bastante saludable porque ya llevamos un ascenso bastante imponente. Vámonos por el marco diario, donde la sesión del lunes, pues el activo lo que hace es buscar este techo casi que de los 1.400 puntos, se acercó bastante, buscó los 1.390 puntos. Hace un descenso bastante profundo, un descenso de varios días, casi toda la semana fue en descensos. Y ahorita se acerca al soporte clave, 2.320 puntos, y por supuesto esta línea de tendencia actuará como soporte. Es interesante la corrección que hace. De hecho hay un pequeño rebote, un leve rebote que todavía en este marco de tiempo puede formar un patrón de continuación bajista. De ser esto un máximo menor en marco diario, buscaremos cortos inicialmente hasta todas estas zona 1308, 1310 puntos, y luego por supuesto hasta la media móvil de 200 de las zonas del nivel psicológico, los 1300 puntos. Haciendo entonces un descenso muy fuerte en el marco diario, todavía una corrección ordenada en el marco semanal, pero es interesante la vela imponente que deja de color rojo en ese marco de tiempo. En el marco de 4 horas, pues ya llevábamos un movimiento muy fuerte en velas, un activo que estaba en un soporte. Aquí lo que está haciendo es como consolidar en tiempo y necesita por supuesto entonces resolver. Para seguir buscando cortos debe resolver zonas de soportes. Ideal que sea un patrón de continuación bajista en el diario para seguir buscando cortos. Nuevamente las zonas de resistencia clave serán las zonas de los 1354 puntos. Lo que se ve intradía, en los marcos de intradía, apunta a que este rebote es ordenado y nos puede desarrollar un siguiente pivote de continuación bajista para buscar operaciones en cortos. Continuamos con la plata. Haciendo también un descenso bastante fuerte, la plata finalmente respeta las zonas de resistencia. Este patrón de continuación alcista falla y aquí lo que tenemos es una formación bajista, dejando también una fuerte vela envolvente, respetando la línea de tendencia principal, y por supuesto fue un activo que no fue capaz de vulnerar las resistencias menores del diario para buscar los niveles de los 22 puntos, que será esa resistencia clave, eliminando este soporte los 20,50 puntos. Y por el marco semanal de seguir este descenso, esto lo que puede buscar es la zona casi que los 19 puntos, la zona inferior o estos mínimos que tenemos acá en la plata precisamente del año 2014. El marco diario es donde observamos mucho mejor el descenso, logra ponerse por debajo de esa media móvil 200 que funcionó como un gran soporte, lo vulneró y vulneró también este soporte. Toda esta congestión en la parte izquierda de los 20,600 puntos los elimina. Llega a un soporte menor, los 20,200 puntos, y con espacio entonces si elimina sus niveles para buscar las zonas de los 19 puntos, aproximadamente 19,67. Se nos extiende un poco en velas. Aquí tenemos un movimiento en velas, 4 semanas a la baja, la última una semana doji, una vela de indecisión, y sería interesante entonces que haga una corrección, quizás un siguiente patrón de continuación bajista en el marco diario sea oportunidad para cortos. Debemos esperar también la ruptura de los 20,214 para seguir buscando cortos. Marcos menores como el de 4 horas, congestionando en tiempo y soportándose entonces con el nivel de soporte precisamente del marco diario. Aquí sería interesante, siguiente máximo menor, patrón de continuación bajista en diario para buscar cortos. Veremos entonces la profundidad de la corrección por el marco semanal, dejando un patrón de continuación bajista, y el marco diario pues vemos que el descenso es bastante profundo, así que pendientes de la eliminación de los soportes. Nuevamente la zona de resistencia son los 20,600 y por supuesto la media móvil de 200 periodos del marco diario. El cobre haciendo un descenso bastante profundo, como lo hemos visto en informes anteriores, un movimiento también bastante extendido, dejando una vela de indecisión en el marco semanal, una fuerte cola de piso. Después de este movimiento completamente natural, que el precio empiece a rebotar o incluso que empiece a consolidar. Zonas de soporte, los 290, que debe eliminar para seguir buscando cortos. De hecho, debe hacer una corrección para que esté en el marco semanal, rebote de una forma ordenada y aquí intente desarrollar un pivot bajista.
La zona de resistencia serán las zonas de los 300, ese nivel psicológico, que de hecho de romper ese nivel puede buscar incluso las zonas de los 3,076 puntos. Necesita, por supuesto, este es el marco diario, perder el movimiento que tiene tan extendido y los niveles de sobreventa, que por supuesto las microtendencias que tienen el marco menores es mucho más fuerte. Aquí congestionando y observan esta fuerte cola de piso. Veremos si es capaz de romper la zona de resistencia de los 30019 y de vulnerarla. Entra en un espacio fluido para buscar zonas de los 30852. Por supuesto que para buscar algún tipo de largo en contra de la dirección hay que esperar la ruptura y la resistencia y que nos dé por encima de los 300 al menos un patrón de continuación alcista en un marco menor como el de 4 horas. Observen que el marco de 4 horas lo que tenemos es una gran zona de congestión, así que estaremos pendientes sobre las rupturas de los 300 para buscar algún tipo de contratendencia o la ruptura del soporte. Por supuesto que para cortos necesitamos un siguiente patrón de continuación bajista en el centro. De los agrícolas iniciamos con la soja, dejándonos aquí una fuerte cola de techo, quedando por debajo de este soporte, por debajo de los 1406, 1409, que es un soporte. Veremos la profundidad de la corrección que está haciendo. Todavía esto pareciera un patrón de continuación alcista. Para largos, el activo nuevamente debe ponerse por encima de estas zonas de resistencia, los 14,55 puntos aproximadamente, para buscar las zonas de los 14,83, incluso buscar este pico de los 15,15 puntos. Este es nuestro marco diario. El activo hizo un ascenso, precisamente buscó las zonas de resistencia. Aquí nos deja múltiples techos en el marco diario haciendo un descenso, una corrección que todavía es ordenada y está soportada en estos niveles, ¿no? 1406, 1409, que es precisamente el soporte del marco semanal. Son estos techos en la parte izquierda. Veremos qué tan fuerte va a ser la corrección. De hecho, si el precio se pone por debajo del 1406, vulnera esta línea de tendencia, se pueden buscar cortos hasta los 13,76, incluso el precio podría caer hasta las 13,46 o media móvil de 200 periodos del marco diario. Todavía es un descenso ordenado, pero es interesante estos múltiples techos que muestran cierta debilidad en el activo. Vamos para el marco menor. Aquí tenemos el marco de 4 horas. Estos son los techos que veíamos en el marco diario, aquí haciendo un descenso y por supuesto en un soporte. Aquí sería interesante entonces que haga un poco más, una corrección más profunda, por supuesto esperando rupturas de estos niveles de soporte. Sería interesante también que corrija y que elimine esta línea de tendencia principal. Así que estaremos pendientes de la profundidad de esta corrección. Será clave entonces ruptura del soporte, ruptura de línea de tendencia en el diario para buscar algún tipo de operación en contra de la tendencia. Buscar un corto, porque podría buscar el precio incluso la media móvil de 200 del diario. Y como decimos, para largos el precio nuevamente debe quedar por encima de los 14,55 o el múltiple techo que tenemos precisamente en el marco diario. Continuamos con el trigo, un activo también que ha tenido un rebote bastante profundo. Aquí llevamos 7 semanas al alza. Esta última cierra con una cola de techo en activo que rompió la media móvil de 200, los 705, buscó la siguiente resistencia de los 721. Ahorita nos deja una cola de techo, quedando el precio por debajo precisamente de estas zonas que antes fue resistencia y lo vulneró, que nuevamente quedan como zonas de resistencia. Una corrección que es bastante interesante. De hecho, teníamos un movimiento que era muy vertical en el marco semanal, una verticalidad también en el marco diario, y lo que está haciendo el activo aquí es corregir. Aquí está haciendo una corrección, se lleva este primer soporte, los 6,93, de vulnerarlos, que quede el precio por debajo. Se pueden buscar plantear algún tipo de contratendencia, por supuesto, hasta quizás 671,55. Por supuesto que hay que tener en cuenta que la corrección aún en el semanal es ordenada. De hecho, sería interesante que en este marco de tiempo corrija el precio, retroceda un poco más para formar un patrón de continuación alcista en este marco semanal. Aquí hay una resistencia, los 6,93, y el espacio nuevamente sería su media móvil de 200 en el marco semanal. Un descenso que vemos en el diario, pues lo vemos aquí en el marco de 4 horas, donde ya teníamos también un nivel de sobrecompra importante, una microtendencia bastante extendida. Si lo disminuimos, observamos entonces la microtendencia que ya se extendía bastante. Ahorita muy cercano al nivel de soporte, aquí lo tenemos intentando vulnerar estos techos en la parte izquierda. Es interesante porque está haciendo ruptura en línea de tendencia secundaria del marco de 4 horas. De vulnerarlo, aquí sería interesante un patrón bajista, un máximo menor, que nos haga en este marco de tiempo para buscar cortos hasta 668,83. Por supuesto, recordar que el movimiento es completamente alcista por el momento, lo que vemos en semanal y en diario, pero se podría plantear algún tipo de corto siempre y cuando nos haga aquí una figura bajista en el marco de 4 horas. Es interesante
El descenso, la corrección todavía observamos que en el diario es una corrección ordenada, por lo cual habría que tener cuidado, pero tendría fluidez o espacio. Para largos, pues el activo nuevamente debe quedar por encima de los 6,93 puntos, con espacio para buscar nuevamente las zonas de los 7,05, que precisamente las zonas de los 7,05 es la gran zona de resistencia, es la media móvil 200 del marco semanal. Así que veremos la profundidad de la corrección en el trigo. Continuamos con el maíz, también intentando corregir. Este es nuestro marco semanal, también un activo que lleva varias semanas al alza, un fuerte rally en el semanal. Un activo que tenemos el soporte, los 4,73, y la resistencia, la gran resistencia, que son estas zonas de los 4,99 puntos, que de romperla tendríamos espacio para visitar las zonas de los 5,22. En el marco diario lo que llevamos son 2 semanas en zonas de congestión, un activo que se está moviendo entre la resistencia y el gran soporte, todas estas zonas. Aquí sería interesante incluso para largos que el precio quede por encima de los 4,90, y para cortos el precio debe quedar por debajo de este nivel, 4,72, todos estos niveles. Media móvil de 200 periodos, aquí nos toca más o menos ponerlo por aquí, 4,72 puntos aproximadamente, que elimine línea de tendencia, sería una forma de buscar algún tipo de posibilidad bajista. Marco de 4 horas es donde observamos entonces la zona de congestión o consolidación que vemos en el marco diario. Así que esperando cómo se resuelve, bien sea que rompa el soporte para buscar algún tipo de contratendencia, o que rompa la resistencia casi que de los 4,90 o 4,92 puntos que vemos en el marco diario. Finalmente pasamos al azúcar, también un activo interesante. Vamos a mirarlo en los múltiples marcos de tiempo. El marco semanal, un activo que hace un retroceso ordenado. Vamos a referenciar esto acá. Aquí hay una zona de soporte clave, los puntos 16,74. De respetar esta zona de soporte, nuevamente el activo puede buscar la parte superior de los puntos 18 y desarrollarse esto como un pivot alcista. Este sería como uno de los planteamientos. El siguiente planteamiento es que el activo ya aquí se queda por debajo de esta media móvil de 200 el precio. De hecho es interesante porque aquí desarrolla primer patrón de continuación bajista. Debe quedarse por debajo de este soporte, los puntos 16, vamos a mirarlo por aquí, 16,80 puntos aproximadamente, que es el soporte del marco semanal. Por debajo de este nivel buscaremos cortos hasta las zonas de los puntos 16,49 puntos. Siempre y cuando el precio quede por debajo de esta media móvil de 200 del marco diario, le daremos prioridad a las operaciones en cortos y a favor de lo que vemos en el marco mensual, que su tendencia es completamente a la baja. Marco menor como el de 4 horas, aquí lo que está intentando el precio es hacer una corrección. De hecho ya teníamos un movimiento que se nos extendía en velas, teníamos 5 sesiones en velas, es completamente natural. De hecho, si esto se forma o desarrolla un siguiente pivot bajista, marco de 4 horas sería ideal para buscar cortos. Entonces hasta las zonas de los puntos 16,49 tendríamos espacio para seguir buscando operaciones en cortos. Bien, esto fue todo por hoy. En conclusión, interesante lo que está pasando con el petróleo. Si rompe las zonas de los 100 puntos, ese nivel de los 100,17, su media móvil de 200 periodos en el marco diario, buscaremos largos, ¿sí? Amparados que el marco semanal puede ser un pivot de continuación alcista. Si por el contrario el activo lo que hace es vulnerar el soporte que veíamos en este informe, pues buscaremos cortos. El oro, un activo también interesante, lo que está haciendo es una corrección ordenada que vemos en el diario. Por supuesto, esperando la ruptura de ese nivel de soporte clave, más aproximadamente los 1320 puntos. Y veremos si lo que hace es desarrollar un patrón de continuación bajista en el marco diario, sería una excelente oportunidad para seguir buscando cortos casi que hasta las zonas de los 1300 puntos aproximadamente. Y de los agrícolas, definitivamente interesante lo que está pasando con el trigo. Veremos la profundidad de la corrección, si nos da un patrón de continuación bajista en un marco menor, si rompe línea de tendencia y el soporte que buscaremos cortos. Y por supuesto el azúcar desarrolla un primer patrón bajista en el diario, y mientras que el precio se mantenga por debajo de ese soporte buscaremos operaciones en cortos. Chao, feliz trading, y bueno, gracias por mirar este informe. Si le parece interesante y le puede servir a otros amigos, pues simplemente coméntelos en las redes sociales. Chao.